Me toca a mí desarrollar la parte de la sección de prácticas, entonces yo voy a estar moderando a los ponentes en este apartado y pues vamos a platicar un poquito de lo que ofrecen cada uno de los ámbitos y comenzando por el de educación, que va a estar a cargo del doctor Abdiel Buelna Chontal, que nos va a platicar acerca de lo que hacen los integrantes de esa tradición. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Abner. Estoy aquí con ustedes para presentar la variedad de prácticas básicas y avanzadas que tenemos en el ámbito de educación, desarrollo y docencia en la tradición sociocultural y de la actividad. Y voy a permitirme proyectar una presentación que preparé. He incluido en esta práctica, si ustedes ven en la parte inferior derecha, hay un código QR. Para todos los interesados pueden escanearlo y esto les va a llevar a una presentación con información mucho más abundante sobre las prácticas. Hay algunos videos, está la presentación de cada una de las prácticas hecha por su propio profesor responsable. Entonces, para todos aquellos interesados pueden escanearlo y obtener más información de lo que aquí voy a ser capaz de transmitirles. Bueno, voy a empezar hablando sobre cómo entendemos y abordamos a la educación en estas prácticas, ¿no? Desde la tradición sociocultural, en una cosa muy amplia, muy esquemática. Y resulta que la educación es uno de los ámbitos de desempeño profesional del psicólogo más populares y de mayor demanda. Por lo tanto, eso pone en prioridad o le da importancia a las prácticas en este ámbito y desde esta tradición, porque resulta ser uno de los espacios laborales más ricos y más dinámicos para el psicólogo, ¿no? Entonces, estas prácticas implican ciertas experiencias de formación, de habilitación para actividades muy pertinentes que los psicólogos desarrollan en este ámbito. Y nos acercamos a la educación como ese proceso de apropiación de recursos culturales que está ajustado al espacio y el tiempo en el que los sujetos se desarrollan. Por lo tanto, las prácticas toman en cuenta las características de los contextos, de los escenarios y del momento histórico en que nos incrustamos como prácticas en los diferentes escenarios, ¿no? Y por lo tanto, cada práctica tendrá sus particularidades, sus dificultades y también sus experiencias de educación o de formación para los alumnos, diferenciado en cada una de ellas. ¿Cuáles son los objetivos de nuestras prácticas? Aplicar procedimientos, métodos y estrategias propios del ámbito, ¿no? O sea, relacionados a la educación y con un sostén teórico desde una mirada sociocultural y de la actividad para realizar diagnósticos, evaluaciones e intervenciones en los distintos escenarios, ¿no? Los objetivos específicos de cada práctica se ajustará precisamente a las poblaciones, los escenarios y las condiciones de los fenómenos de educación que cada una de las prácticas atienden. En este sentido, todas atienden a estos objetivos generales, pero los objetivos específicos van a variar de práctica en práctica. Y quiero hablarles de eso, ¿no? Precisamente una de las virtudes de las prácticas en este ámbito y tradición es que hay una gran diversidad en ellas. Empezando porque toman lugar en escenarios de educación formal, estoy hablando de escuelas, ¿no? De bachilleratos, de secundarias, etcétera, pero también toman en cuenta a la educación no formal, es decir, aquella educación que no está estructurada alrededor de un currículum, que no está regulada por alguna institución educativa, ¿no? En términos de primaria, de esta trayectoria escolar que nosotros conocemos, pero también se resalta la importancia de esa parte de la educación no formal. ¿Cuáles son los escenarios? Pues también son diversos, porque se dan en instituciones de educación pública, en instituciones de educación privada, pero también en instituciones de asistencia privada, ¿no? En fundaciones o también conocidas como ONGs.
Y la población a la que atienden estas prácticas también es muy diversa. Desde niños, adolescentes, padres de familia, pero también agentes de la educación, es decir, la figura de educador. Los profesores encargados de estas prácticas también son variados, pero lo que destaca en ellos es que todos cuentan con estudios de posgrado, todos con una amplia experiencia en intervención o investigación en educación, ¿no? En sus sus distintos matices, que eso voy a detallar en un momento más. Entonces, voy a permitirme empezar con las prácticas básicas. Y me voy a centrar primero en la práctica que se da en el CIETEP, que está a cargo de la maestra Elisa Romero. Ella es maestra en educación escolar. Ella realiza además investigación educativa y tiene una trayectoria bastante sólida en intervención, especialmente con niños. Esta práctica toma lugar en el Centro Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada, que está ubicada en la CUSI, dentro de nuestra Facultad de Iztacala, y la práctica atiende a la población, son principalmente niños y niñas de los 3 a los 8 años. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en esta práctica? Pues elaborar un programa de intervención a partir de los resultados de una evaluación de desarrollo psicológico con estos niños, ¿no? Es decir, en esta práctica se asume un protocolo que va primero de evaluación de diagnóstico para culminar en una intervención y evaluación de la intervención que se hace con estos niños. Por lo tanto, en esta práctica, los alumnos interesados y que se afilien a ella, que se inscriban en ella, van a poder adquirir herramientas teóricas, pero también herramientas prácticas para poder realizar los diagnósticos necesarios ajustados a las necesidades de estos niños, pero también los procedimientos, los conocimientos necesarios para poder dar forma y construir modelos de intervención, ¿no? Todos alrededor de las problemáticas que presentan estos niños y sobre todo que están alineadas a la cuestión escolar. Luego tenemos la siguiente práctica básica que está a cargo del maestro Bernardo de Labra, que se llama decisión con orientación. Y esta es una práctica muy diversa en las actividades, muy interesante. El maestro Bernardo, él es maestro en pedagogía, él se especializa o tiene esta experiencia en estudiar y tratar los temas sobre la elección de carrera y la orientación vocacional. Y también, ¿no? O sea, ahí estaríamos ubicándonos al inicio de la carrera profesional de los alumnos, pero también en el final de la trayectoria de licenciatura de los alumnos, porque también se interesa en este proceso de inserción de los egresados de educación superior al mercado laboral. Y sobre todo es muy importante, es muy interesante esta práctica porque los alumnos a cargo del maestro Bernardo ayudan a que los alumnos de bachillerato o que inician sus carreras en licenciatura tomen decisiones respecto a su carrera, pero además también ayudan a orientarlos para identificar sus habilidades, aptitudes e intereses, ¿no? Y que eso pueda aclarar su decisión de carrera. Entonces, les digo que me parece muy interesante porque no se limita a trabajar con alumnos de bachillerato que están en las vísperas de tomar una decisión tan importante como lo es la carrera profesional a la que se van a dedicar, sino que también atienden a estos alumnos que tienen dudas, que tienen inseguridades, que ya están en la licenciatura, pero se están preguntando si están en la carrera correcta, ¿no? Entonces, la práctica se desarrolla en dos categorías generales de actividades. Actividades masivas, que esas se refieren a eventos a gran escala, que tienen que ver con la oferta educativa de la FES Iztacala. Ya hubieron eventos en los que yo tuve la oportunidad de participar gracias a la invitación del maestro de Labra, que se refieren que van centrados a dar información a los alumnos sobre las características particulares, ¿no? De las carreras que se ofertan dentro de la FES y con eso aclarar dudas y atender inquietudes que tienen los alumnos que están por elegir carrera.
¿Cuál es la población con la que se vincula esta práctica? Estudiantes de educación media y de educación superior en instituciones públicas y privadas. Y voy a destacar la coordinación que mantiene esta práctica con, aquí tengo que leerlo porque no aprendo el nombre de DEGOE, con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pero también con el Departamento de Psicopedagogía del CCH Azcapotzalco. Aquí estoy poniendo también el código QR para que si ustedes quieren ver el bonito video que preparó el profesor de Labra y más detalles y fotografías sobre la práctica puedan hacerlo. La siguiente práctica es una práctica que está a cargo de su servidor, que tiene lugar en la Fundación Pro Niños IAP. Les voy a hablar un poquito de mí. Yo soy el doctor Abdiel Buelna, encargado de esta práctica. Yo tengo un doctorado en Psicología Social por la UNAM y los temas en los que yo me he centrado haciendo investigación y también intervención van relacionados con las identidades profesionales, con las identidades académicas, con la formación docente o la formación de educadores de poblaciones vulnerables. Entonces, esta práctica tiene el objetivo de explorar, pero también incidir en las construcciones identitarias y las prácticas de los educadores que trabajan con niños en situación de calle. Es decir, nuestra población son los educadores, los gerentes educativos y los directivos de la Fundación Pro Niños IAP. No trabajamos con los niños, sino con los educadores. Esta fundación está geográficamente en la colonia Buenavista, cerca del metro Tlatelolco, y las sesiones presenciales de la práctica toman lugar en las instalaciones de la fundación. Las sesiones no presenciales, hasta este momento, por el contexto de la pandemia, las hemos tomado de manera virtual. ¿Qué actividades desempeñan los alumnos en esta práctica? Pues hay un protocolo de indagación o de diagnóstico que se da principalmente a través de entrevistas para recuperar las prácticas y las experiencias de los educadores, el análisis de esas entrevistas para hacer una detección de necesidades, pero además también el diseño y aplicación de estrategias de intervención que se traducen en talleres, grupos de reflexión, cursos, grupos focales, etc. La última práctica básica es la que coordina el maestro Abner Soto. Lleva como nombre Unamos Esfuerzos. El maestro Abner tiene una maestría en educación y también tiene mucha experiencia en intervención, sobre todo con adolescentes, ¿no? En bachillerato. Entonces, esta práctica tiene como objetivo específico diseñar un programa de intervención que facilite la reflexión y el análisis sobre temas de interés para los alumnos de bachillerato. Esto quiere decir que la práctica tiene la flexibilidad de centrarse en los temas emergentes, en las necesidades emergentes que van surgiendo de acuerdo a las características de la población de adolescentes en el CCH Azcapotzalco, ¿no? Pero no solo en los alumnos, sino también en los padres de familia. Entonces, estos programas de intervención, que son talleres, que son conferencias, cursos, etcétera, van centrados hacia las necesidades de los alumnos, pero también hacia los padres de familia. Toma lugar en el CCH Azcapotzalco, como ya les dije, ¿no? Está, repito, el código para que ustedes puedan ver más información sobre la práctica, algunas fotografías y demás. Y entonces de aquí nos pasamos a las prácticas avanzadas, ¿no? Estas prácticas, por el momento, hay dos prácticas avanzadas que también son muy interesantes y se alinean, ¿no?, con los objetivos de la tradición y del ámbito. La primera de ellas que voy a presentarles es la que coordina la doctora Fanny Lucero González y la práctica se llama Psiconócete. La doctora Fanny es doctora en psicología educativa. Ella hace investigación sobre usos de las tecnologías digitales, además de intervención educativa con adolescentes. En esta práctica, los alumnos que se inscriban en ella
realizarán actividades de intervención educativa con adolescentes, ¿no? Ellos pertenecientes a escuelas secundarias de la zona de Tlalnepantla, pero también hacen actividades a través de infografías, a través de medios como Zoom, etcétera, en redes sociales, ¿no? Con estos jóvenes de las secundarias. Por lo tanto, la población se centra en niños y jóvenes de los 12 a los 17 años. Y la otra práctica es la que coordina el maestro Alejandro González, que él tiene una larga trayectoria como profesor en la carrera de psicología de la FES Iztacala, pero también haciendo intervención con adolescentes, ¿no? Y en este caso, esta práctica avanzada tiene lugar en el CCH Vallejo y forma parte del programa Problemáticas de los Adolescentes en Entornos Educativos, que está en coordinación con el Departamento de Psicopedagogía del CCH Vallejo. En esta práctica, la población atendida son adolescentes que van desde en edad de bachillerato, y las actividades que realizan son talleres relacionados a salud sexual, a identidad sexual, a cuestiones académicas escolares, eventos, conferencias y también elaboración de materiales pertinentes a las problemáticas y a los temas de interés también de este nivel de bachillerato. ¿Sí? Entonces, repito, está el código QR para acceder a mayor información sobre estas prácticas, y yo pensé que me iba a tardar muchísimo más de los 30 minutos, pero me tomé menos tiempo. Entonces, me parece muy bueno si hay alguna pregunta o comentario. Vamos a dejar las preguntas para el final, doctor. Ahorita vamos a presentar todas las prácticas de los 3 ámbitos. Ya estoy apuntando algunas otras que están apareciendo ahí en el chat de Facebook, entonces las haremos en su momento. No sé si quiera aprovechar el tiempo restante para comentar algo más acerca de las prácticas del ámbito de educación, doctor. Pues me gustaría animar a los alumnos que estén interesados en conocer, si no ya desempeñarse en el área educativa, sí conocer todas las actividades profesionales que ofertan estas prácticas, ¿no? Porque enfrentan a los alumnos a una serie de problemáticas, de fenómenos y de experiencias bastante diversos y que abonan a la formación del psicólogo, no estrictamente o no exclusivamente para el psicólogo que se desempeña en la educación, ¿no? También algo muy recurrente que yo menciono cuando iniciamos actividades en la práctica es que esta cuestión de la división, ¿no? Por ámbitos de las prácticas es un poco forzada y es un poco, digamos, artificial, ¿no? En esta práctica no solamente, muchas veces se tiene la idea de que educación tiene que ver exclusivamente con niños y funcionar casi como un educador, ¿no? Pero la diversidad de estas prácticas demuestran que no se trata de eso y que además vinculamos o articulamos actividades que son a veces asociadas a otros ámbitos como la investigación, ¿no? Y en estas prácticas podemos hacer entrevistas y hacer análisis de contenido, y podemos también hacer un montón de otras cosas, ¿no? De análisis organizacional cuando estamos hablando de la cuestión estructural de una institución educativa. Entonces, es una serie de prácticas muy rica en cuanto a lo que puede ofrecer conocimientos, prácticas y experiencias para los alumnos, aunque no estén interesados propiamente en educación, pueden, porque tengan la idea de que se trata de trabajar con niños, pues estas prácticas son la ventana perfecta para conocer la diversidad de actividades, de poblaciones y de fenómenos con las que se enfrenta el psicólogo de la educación, y que pueden descubrir en estas prácticas que en realidad puede ser un ámbito, un tema que les apasione. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por su participación. Vamos a escuchar ahora las prácticas del siguiente ámbito. Insisto, las preguntas las vamos a leer al final de la sección. Si nos están viendo en Facebook, pues pueden hacer sus preguntas ahí en el momento en que les surja, para que se puedan leer aquí en la sección de Zoom. Entonces, pues muchas gracias, doctor Apiel.
Vamos ahora a las prácticas del ámbito de investigación. Tengo un listado de quienes van a participar. No sé si lo van a hacer de manera individual. Si alguien, sí, correcto. Muy bien, doctora Alejandra. Está el doctor Gilberto en primer. Me gustaría leerlos así en el listado que tengo para que les dé yo 5 minutitos, de 5 a 6 minutitos para que puedan platicarnos de su práctica para ser respetuosos del tiempo. Entonces tengo al doctor Gilberto en primer lugar, a la doctora María Alejandra en segundo lugar, al doctor José Salvador, luego viene la maestra Verónica, luego la doctora Fanny Lucero, y luego la maestra Marta Liliana, y luego la maestra Elisa Paulina. Para que en ese orden pudieran participar, les voy a dar 5 minutitos y al minuto 4 yo les puedo interrumpir para que podamos ajustarnos a los tiempos, por favor. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor Abner, disculpa, una sí, interrupción. Sí. Me comenta la maestra Verónica Flores que está en espera de que le permitan entrar. Ah, correcto. Por ahí mi compañero Josué me puede ayudar con eso, por favor. Josué, si le puede dar acceso. Sí, gracias. No hay de qué, doctor. Entonces, por favor, comenzamos con el doctor Gilberto Pérez. Adelante, doctor. Gracias. Nuevamente por su presencia. Bueno, rápidamente. Esta línea de investigación la titulé Vinculación Escuela-Familia, la trayectoria de vida de los y las adolescentes estudiantes. Los antecedentes son un vínculo que se ha construido, ya tiene más de 15 años, de intervención psicosocial de estudiantes y profesoras de la facultad en escuelas secundarias del municipio. Es una práctica del ámbito social, de la tradición conductual, pero que sirvió, digamos, como puente para establecer el contacto con las escuelas y proponer la realización de trabajo de investigación sobre temas de interés mutuo para las escuelas y psicólogos y psicólogas socioculturales. Entonces, el trabajo que hemos hecho, que es, digamos, reciente, tiene 2 ciclos apenas que se inició. Se hicieron inicialmente investigaciones sobre problemas de rendimiento académico y una vez que pues, se estableció el confinamiento y se organizaron las clases en línea, sobre las implicaciones de este tránsito hacia las clases en línea. Esas son las 2 investigaciones digamos, los 2 asuntos que se han abordado. Los objetivos son adquirir una formación metodológica congruente con una perspectiva sociocultural en psicología, de acuerdo con lo que expuse en mi participación anterior, realizando investigación desde el contexto escolar. O sea, desde no quiere decir solo en, sino que ese es el punto de referencia, pero digamos con una perspectiva que ya expuse antes. Y esto, digamos, es muy importante señalar lo que trabajar en un contexto escolar implica tener que enfrentar las demandas de un contexto institucional complejo en sus relaciones igualmente diversas, muchas veces antagónicas con el contexto familiar, incluso al interior del propio contexto escolar. Pues hay una complejidad que muchas veces no se sospecha. Para abordar temas de interés común, como ya decía, para ambas partes. Las metas son llevar a cabo un proceso de investigación completo, es decir, desde la formulación del problema, de una manera negociada, etcétera, hasta la elaboración de uno o más productos en los que se objetiven los resultados del trabajo para compartirlos con diferentes audiencias. Eso quiere decir que el producto no se reduce a un reporte, sino que incluye productos para la escuela
o eventualmente para los propios participantes. Los escenarios de actuación son escuelas secundarias públicas. Los modos de inserción, como por lo que ya decía, o sea, aprovechamos este antecedente que ya existe para negociar en primera instancia con el director o la directora de la escuela la realización de investigaciones, y a partir de ahí pues se hacen las negociaciones con todos los actores que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, maestros y maestras, los propios estudiantes, los padres de familia, la trabajadora social, los prefectos, etcétera, ¿no? De acuerdo con lo que sea el problema de investigación. Eso se lleva a cabo en el turno matutino y el horario corresponde a alguna práctica básica, ¿no? Es decir, 8 horas y se realizan los miércoles. Las actividades que se realizan son las siguientes. El trabajo de campo implica principalmente realizar entrevistas, pero no excluye, si lo requiere, la pregunta de investigación, la observación participante, debería agregar aquí o no participante en algunos escenarios de la escuela. Un minuto, doctor, por favor. El trabajo se realiza no solo con los estudiantes, sino ya dije, con diferentes actores. Yo funjo como mediador del trabajo con todos los participantes y apoyo en el lugar y también fuera de la escuela a los estudiantes, guiando todas las actividades que se realizan y también retroalimentando lo que hace a lo largo de todo el proceso. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Gilberto. Vamos a dejar las preguntas para el final, si es que hubiera alguna. Y vamos a continuar, por favor, con la doctora María Alejandra Salguero Velázquez. Maestra, tiene de 5 a 6 minutitos, por favor. Bueno, que la línea que yo voy a compartirles tiene que ver con tratar de identificar y dar cuenta de cómo es que construimos identidades de género. Particularmente nos abordamos a la construcción del género masculino, abordamos el trabajo sobre las masculinidades en plural, porque hay más de una forma de ser hombre, y en ese sentido trabajamos de manera específica también el cómo los hombres acceden a la paternidad o cómo es que viven el ser padres, ¿no? El objetivo es indagar y documentar las diferentes formas de ser hombre y de ser padre. Desde la propia psicología cultural, como ya lo comentamos, las identidades se van construyendo en la práctica a través de los diferentes procesos de socialización de género. Entonces, una primera parte tendrá que ver con la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan documentar cómo es que los hombres aprenden a ser hombres y desde ahí cómo es que construyen identidad, particularmente como padres, ¿no? O sea, esto siempre en la relación con los otros y las otras. En los diferentes ámbitos familiares, en la relación con la pareja, el grupo de pares, la escuela, los ámbitos de trabajo, etcétera, ¿no? Considerando que es un proceso de construcción temporal, continuo, situado y negociado, siempre negociado en el intercambio relacional con los otros y las otras. En ese sentido, bueno, pues lo que nos corresponde trabajar en este ámbito es cómo formamos a nuestros estudiantes que finalmente eligen la práctica de investigación. Y nuestro compromiso es formarlos en los 2 semestres como investigadores, ¿no? Es decir, construyendo identidad como investigadores. Ya Gil había abordado el ciclo metodológico y, bueno, evidentemente desde donde nos acercamos a tratar de documentar cómo los hombres aprenden a ser hombres o cómo aprenden a ser padres, pues es desde esta metodología cualitativa. Incorporamos en buena medida el trabajo etnográfico
para poder acceder a la inmersión en la vida de ese hombre, o sea, de ese padre con el cual nosotros vamos a llevar a cabo la investigación. Sobre todo ahora que estamos tratando de regresar a lo presencial, ¿no? Incorporamos la observación participante, es decir, desde la posibilidad de identificar este hombre o este padre en donde se encuentra. Negociamos con ellos la posibilidad de que nos den chance de llevar a cabo, ¿no? O sea, entrevistas a profundidad. En algunos casos se incorporan las historias de vida para dar cuenta justo de cómo es que vamos identificando a partir del objetivo planteado los diferentes ejes que nos permitirían dar cuenta de esto. Las actividades tanto del profesor como del alumno no las voy a separar porque las trabajamos de manera conjunta. Es decir, el profesor o la profesora funge como en esta parte del acompañamiento continuo, no nada más a través de las clases, sino de la clase, la asesoría, la presencia, la revisión, ¿no? Constante. Estamos ahí juntos desde que eligen el tema, ¿no? Es decir, ¿por qué te interesa identificar cuestiones de identidad de género? ¿Por qué te interesa trabajar cuestiones de masculinidad? Nosotros podemos tener 1000 razones desde donde estamos posicionados o posicionadas, pero en el caso de los alumnos hay que dialogar mucho, hay que hacer el proceso de acompañamiento con ellos para que vean por qué eligen el tema de investigación, porque además elegir un tema de investigación implica comprometerse, por lo menos va a ser 1 año en tratar de dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí. Hacemos el acompañamiento y guiamos la elaboración del estado del arte sobre el género, sobre las masculinidades, sobre las paternidades, y esto va acompañado del trabajo tanto en la teoría como el trabajo en la metodología con su profe o con su maestra de metodología o de teoría, ¿no? Elaboramos de manera continua porque es un proceso constante, ¿no? La descripción o el acercamiento metodológico, la elección del participante, ¿no? Y el proceso de conducción de entrevistas, para poder llegar a elaborar o a identificar los ejes de análisis y las categorías que van a dar cuenta de cómo es que un hombre aprende a ser hombre, cómo es que un hombre accede a ser padre, cómo es que un hombre vive la paternidad, ¿no? Un minuto, doctora, por favor. ¿Dónde lo trabajamos? Invitamos a los estudiantes y a las estudiantes a un proyecto de investigación financiado, ¿no? Por PAPIT. Trabajamos en la UICSE en el área de investigación y bueno, desde ahí ya es donde hacemos el proceso de acompañamiento y formación con nuestros alumnos, alumnas, alumnos. Pues muchas gracias. Es todo. Gracias, doctora. Continuamos con otra práctica. Vamos ahora con el doctor José Salvador Sapien López. Gracias, Abner. Buenas tardes a todas las personas presentes. Esta línea de investigación se llama Salud y Sexualidad, estudios cualitativos con perspectiva de género. Algunas notas de antecedentes. Salud y sexualidad son categorías en transformación que abarcan temas y problemáticas de sumo valor para las personas en su entorno social a través de su ciclo de vida. Un abordaje psicosocial con perspectiva de género, es decir, analizando desde la psicología la cuestión de las diferencias, las desigualdades y las inequidades entre las personas de diferentes sexogéneros. Permite un análisis comprensivo, en el sentido que se ha expresado antes, y crítico también, de estas a favor del bienestar y la equidad social. Los métodos cualitativos, que no serían los únicos, pero son los centrales aquí, hacen posible la exploración de la intersubjetividad involucrada.
Entonces, la práctica que se lleva a cabo contribuye a la formación profesional como investigador o investigadora sobre, en general, temáticas de salud y sexualidad, pero particularmente de algún tema que hubiera sido, que resultara del interés. Ahora, este tipo de temas no acaba de surgir obviamente con el plan de estudio, sino que proviene del anterior. Y pues me ha tocado participar en la escritura de libros, artículos y de ponencias que tratan este tipo de temáticas. Entonces, obviamente, lo que se pone aquí solamente son ejemplos porque hay varios otros, pero sí depende muchísimo del interés personal. Entonces, por ejemplo, se abordarían experiencias y significados respecto de, por ejemplo, la iniciación sexual, diferentes prácticas sexuales y las orientaciones sexuales, los cuidados sanitarios preventivos en el ejercicio de la sexualidad, afectaciones vividas en la pandemia de COVID-19, pues es un tema de relevancia y actualidad, experiencias y significados también respecto del embarazo, el parto y el puerperio en adolescentes, pero también en adultos. Esas experiencias y significados también en relación con el aborto legal o de una manera no legal, también de la decisión de no reproducirse, una tendencia muy actual, los cambios corporales y de otro tipo en personas cisgénero, transgénero o intersexuales, y es un ejemplo, pero les decía, pues ahí es cuestión de empezar a verlo. El objetivo es que los y las estudiantes diseñen, realicen, reporten y difundan un estudio psicosocial completo en el que se aborde una temática o problemática relacionada con salud y sexualidad mediante el empleo de métodos cualitativos desde una perspectiva teórica, ética y política de género. Las metas son que se realice un proyecto de investigación para la práctica 1 y un reporte de investigación y una presentación pública en la práctica 2, en la práctica 2 básica, es decir, en la de 8 horas, donde por eso es que no hay tanto involucramiento respecto de la intervención. La siguiente, por favor. Sí. Ay, ahora no la puedo mover, Salva. Bueno, mientras, de cualquier manera hablo de lo que sigue. ¿Ya? Ok, gracias. Los escenarios de actuación e intervención. Pues los seminarios y las asesorías en la FES Iztacala y el trabajo de campo en lugares públicos y privados diversos según los proyectos particulares. O sea, por decir algo, hogares, restaurantes, cines, parques, vía pública, y pues muchos otros. Incluso puede en un momento dado llegar a ser la escuela, no sé, muchísimos. Un minuto, doctor. Propios escenarios escolares, gracias. Los modos de inserción en el escenario o en los escenarios es a través de acuerdos y de la negociación que se hagan con los participantes, todo ello con bases éticas y jurídicas. La práctica se lleva a cabo los miércoles en el turno matutino, y pues también el trabajo de campo en el tiempo en que se acordara en las líneas de investigación específicas, ya llevadas a cabo por estudiantes. Actividades para estudiantes, seminario, visitas a los escenarios, la realización del trabajo de campo, entrevista, observación etnográfica, un etcétera muy amplio. Por ejemplo, grupos focales, realización de dibujos, por decir algo, procesamiento de información, análisis conceptual, reportes de avances, reporte final y de parte del docente, pues la dirección, la coordinación, asesoría y seguimiento permanente. Y pues todo esto se realiza en el marco de la práctica de investigación 1 y 2 básica, tal como aparece en el tomo 2 y en las planeaciones didácticas. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Pasamos ahora
le cedo el micrófono a la maestra Verónica Estela. Yo voy a presentar la práctica avanzada y también me acompaña la maestra Lili. Entonces yo les voy a hablar de manera general de la práctica avanzada. Es en el turno vespertino, los martes y los jueves de 2 de la tarde a 9:30 de la noche, y ahí estamos trabajando la maestra Elisa, la maestra Lili y yo. Nosotros nos encontramos como trabajamos en equipo las tres, encontramos como una de las fortalezas hacer eso en nuestra primera semana de la práctica. Entonces implementamos algo que llamamos curso introductorio para que ustedes sepan de qué manera es que trabajamos cada una de nosotras y nuestras distintas sedes. Después de esa semana o curso introductorio, que en este momento de la pandemia lo hemos llevado de manera híbrida, las tres hacemos una especie de seminarios, conversatorios con los estudiantes. Cada uno puede elegir la línea de investigación donde quiere trabajar. Yo les voy a hablar de la maestra Elisa porque no pudo acompañarnos, la mía, y la maestra Lili va a hablar de la de ella. Bueno, la maestra Elisa tiene 2 sedes, una que es el Conservatorio Nacional de Música y la otra que son proyectos comunitarios de la Ciudad de México. Esta se ubica en Milpa Alta y yo estoy en una asociación civil que se llama Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay. El objetivo lo compartimos, la maestra Liliana se encuentra trabajando con familias. El objetivo lo compartimos, así como mis anteriores compañeros trabajamos investigación cualitativa, y lo que nosotros hacemos es que a partir del trabajo con las comunidades, las pláticas informales y la continua reflexión, el estudiante podrá problematizar sobre un tema de interés considerando la línea de investigación elegida. La maestra Elisa trabaja sobre procesos educativos y yo me aboco a diversidad sexual, salud y género. En estas organizaciones los estudiantes van a responder a las necesidades de las sedes y a partir de eso van a problematizar. La maestra Lili, que es quien va a continuar con el discurso, va a trabajar en familias y ella en este momento nos va a decir de qué va su línea de investigación. Hola, buenas tardes. Como bien mi compañera ya les explicó un poco que trabajo sobre familias, pues la inquietud también en acercarnos a este tipo de trabajo es por lo que representa en sí la familia para pues, todos los seres humanos. Partimos, o una de los puntos esenciales es que desde a temprana edad pues son como nuestra primera institución de desarrollo. Y pues desde aquí la manera en cómo se trabaja es contactar con algunas familias que nos permitan hacer investigación y de acuerdo a las posibilidades también de los miembros es esta negociación constante que hay que hacer para que nos den la posibilidad de estar dentro de sus hogares por algún tiempo. Y pues desde aquí se va, pues se plantea a las familias que pues no son intervenciones, que lo que nos interesa es conocer pues algunas problemáticas, algunos tipos de relaciones que no son necesariamente tienen que ser pues desde esa cuestión de un problema. Y bueno, considerando también que pues la diversidad de las familias, la diversidad cambiante, no solamente de estas, sino de sus mismos miembros, hacia dónde también nos pueden dirigir en determinado momento. Entonces, pues desde aquí los estudiantes problematizan, generan sus propios objetivos de trabajo ya muy concretos de acuerdo a lo que también nos permite la familia en su momento. Y bueno, pues son como estos alcances que también se pueden dar en determinado momento, dependiendo precisamente de qué se ha logrado con la familia. Y
pues desde aquí también nos permite como acceder de alguna manera a esta realidad también concreta que están viviendo cada uno de los integrantes. Y pues estas pueden ser muy diversas, desde las que son muy grandes hasta las que son muy pequeñas, y pues es como una riqueza también que nos da la posibilidad de conocer cómo se van estructurando estas, pero no solamente eso, las problemáticas que surgen a partir de la convivencia, como punto de partida tomamos la familia, pero pues también cómo se insertan en otros contextos de participación y que finalmente pues regresan a la familia. Es como este retorno, ¿no? De ir y regresar nuevamente como el punto de encuentro también para poder problematizar algo en su momento y generar pues desde la metodología cualitativa objetivos muy particulares y preguntas también de interés para los alumnos. Entonces, este es como, pues, a grandes rasgos, digamos, lo que se hace en esta práctica. Gracias, maestra. Nada más para complementar, es importante que los estudiantes que quieran estar con nosotras sepan un poco de las actividades que hacemos y que la prioridad es la escritura, que se aventuren a escribir con respecto a sus notas, a sus observaciones. Van a ser acompañados por su tutoría, su metodología y su teoría, así como ya lo comentaba la doctora Salguero. En nuestro ámbito, en ese sentido, pues acompaña todo el proceso de recuperación del reporte de investigación y la construcción del dato. Entonces, sí es importante que ustedes se aventuren a escribir, a cuestionar y a conocer las experiencias de estas sedes que ya les he comentado y que les ha comentado la maestra Liliana. En Musas de Metal, pues tiene que ver únicamente con disidencias y personas LGBT, y en el conservatorio hablamos sobre procesos de cómo es que los estudiantes ahí en el conservatorio aprenden, y en los proyectos comunitarios es pues trabajar ahí en función de la comunidad, las necesidades de la comunidad. Entonces, cualquier duda con respecto a nuestra práctica, estamos todo el ámbito y la práctica, pues atentas a sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, maestra Verónica, muchas gracias. Entonces entiendo que a partir de esta ponencia ya nada más me faltaría la doctora Fanny Lucero González Carmona para que nos platique acerca de su práctica, por favor. Muchas gracias, Abner. Igual, tanto les voy platicando brevemente. Sí. Creo que ya se comentaron las generalidades, ¿no? En el primer semestre elaboramos el proyecto, en el segundo semestre lo llevamos a cabo como tal la investigación. Estamos hablando de investigación cualitativa y bueno, pues se trata, como ya comentaba hace un ratito la profesora Verónica, bueno, pues de un asunto en el que estamos haciendo investigaciones cualitativas en las que buscamos haya un impacto social. En el caso de la práctica conmigo, que es una práctica básica los días miércoles, se lleva a cabo en la sede Vida Independiente Tlalnepantla. Esta es una asociación dedicada al uso de, bueno, el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje del uso de la silla de ruedas en personas que por diversas condiciones, ya sean amputaciones, discapacidades de nacimiento, discapacidades adquiridas y demás, se encuentran en una situación del uso de silla de ruedas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos ahí? Trabajar con la comunidad, nos acercamos a la comunidad, trabajamos con ellos con base en sus necesidades y planteamos proyectos de investigación vinculados a las identidades de estas personas que se encuentran en el uso de este artefacto que es la silla de ruedas. Y sobre todo pues implica involucrarnos plenamente con ellos, ¿no? Las actividades principales son en algunas ocasiones extrañas, disruptivas para los estudiantes, porque bueno, pues implican relacionarnos con los otros, dialogar, negociar, insertarnos y servir de apoyo también para las actividades que nos pueden necesitar, dado que ellos pues tienen una serie de calendarios también, de actividades propias y demás, pues nos implicamos con ellas, participamos con ellos en las actividades que tengan planeadas.
Y bueno, pues estamos ahí conociendo, analizando para poder ir planteando qué cosas me interesan, qué cosas me llaman la atención con respecto a los asuntos de las identidades y para poder conformar un proyecto de investigación que tenga un impacto social, que tenga una relevancia, que no sea únicamente algo que nos hayamos construido desde la teoría o desde lo que imaginamos que puede ser, sino a partir de la relación con los otros. Eso es lo que yo les comentaría y bueno, pues solo reiterar todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? Que es la importancia de la escritura en todas estas prácticas, la importancia de la participación con las asignaturas teóricas metodológicas, porque van pues acompañándose, van de la mano. Y pues como ya se señaló que la investigación cualitativa pues no ocurre en escenarios aislados, ¿no? Sino vamos a los lugares en donde ocurren los fenómenos que nos interesa conocer y por ende pues esto implica una serie de habilidades para vincularnos con nosotros, para platicar, para negociar y más. Entonces pues cualquier duda también. Les comentaba es la práctica de los miércoles básica, ¿vale? Gracias. Hasta aquí hemos expuesto o han expuesto las prácticas que corresponden al ámbito de educación y ahora vamos a pasar al otro ámbito que es el de salud. Me parece que hay un listado de alumnos que nos van a hablar un poco de sus experiencias en estas prácticas. Buenas tardes. Nosotros, como ya mencionaron, somos los psicólogos en formación de la práctica de salud sociocultural. Hoy les vamos a contar un poco de nuestra experiencia dentro del hospital. Y primero vamos a empezar platicándoles que esta práctica dura 2 semestres, por lo que en el primer semestre, debido a la pandemia, tuvimos que realizarlo de forma virtual y pues esto implicó que buscáramos a personas con alguna enfermedad crónica no transmisible, que puede ser diabetes, cáncer, hipertensión, y por otro lado, para las prácticas de crianza, teníamos que buscar a un padre, a una madre o a ambos que tuvieran un hijo menor a 3 años. Este fue nuestro primer escenario y pues aquí desarrollamos varias habilidades, por ejemplo, la habilidad de la escucha, la modulación del lenguaje verbal y no verbal, y también de las habilidades de investigación, ya que pues esto sucedió desde el comienzo. Como tuvimos que realizarlo de forma virtual, pues nuestro contacto era a través de WhatsApp, de alguna red social, por medio de Zoom, y entonces para mí empecé a notar estos cambios en mi desarrollo cuando tenía que leerles el consentimiento informado, ya que ahí vienen varias especificaciones de qué va a tratar la práctica, de que estas sesiones van a tener que ser videograbadas para después analizarlas junto al maestro y a los compañeros. Entonces, en mi caso, yo tuve una mujer mayor de edad y las dificultades, podría decirse que tuve, fue que tenía que repetir desde el consentimiento informado algunas de las cuestiones, ya que se distraía. Entonces tenía que modular mi lenguaje, tenía que hacer énfasis en algunas palabras, tenía que escuchar a esta mujer para saber si me estaba entendiendo o si no. Entonces tenía que repetir pues las cosas y que fuera más sencillo para ella. Mi compañero Arnold les compartirá un poco de su experiencia en este primer escenario. Sí, gracias, Elena. Bueno, en ese primer escenario que, como bien acaba de decir mi compañera, fue en línea, al menos el participante que yo tuve fue una mujer muy contemporánea a mi edad, 20 y tantos años, lo cual fue una experiencia un poco, sí, emotiva, un poco me asusté, realmente, porque no sabía cómo dirigirme, o sea, tenía el adiestramiento, por así decirlo, de dirigirme hacia personas mayores a mí. Sin embargo, esta habilidad de, por ejemplo, la modulación del lenguaje, el movimiento corporal hacia una mujer joven, fue un reto para mí, ya que por ocasiones, además de que las redes como el internet, el ICI, etcétera, tienen complicaciones en el desarrollo de las actividades, pude desenvolverme de una manera buena, en el sentido de que, por ejemplo, con ella tuve que
utilizar un lenguaje formal, pero a la vez no tan formal, de acuerdo a nuestra edad, por ejemplo. Esa fue una de las habilidades que yo pude desarrollar en este ámbito, en esta práctica en el escenario virtual. Por otro lado, como bien mencionaba mi compañera, hay prácticas de crianza, que a continuación mi compañera Frida les hablará un poco acerca de eso. Buenas tardes, yo trabajé con prácticas de crianza. Los padres eran unos jóvenes, más o menos de nuestras edades, entre los 23 y los 28 años, que tuve que aprender a investigar para poder entablar esta conversación respecto a los niños, ya que pues yo no tengo mucha experiencia con estas actividades que se hacen con ellos. Entonces yo la primera habilidad que comencé a desarrollar fue la investigación y la escucha, ya que gracias a lo que los padres iban diciendo, yo también podía tomar un curso respecto a esto. Fue un poco difícil, claro que se presentaron dificultades, como también ya se mencionaba anteriormente, la situación de internet es un tanto compleja y pues por esta razón dejamos de vernos tan seguido como era, y también esto obligó a que nuestro trabajo fuera un poco lento, o bueno, al menos mi trabajo en esta práctica fuera un poco lento. Sin embargo, gracias a la ayuda de mi profesor y de mis compañeros, pudimos como rescatar estas ideas que eran las más importantes sobre lo que se estaba hablando. Y bueno, en clase compartíamos unos pedacitos de estas entrevistas conversación que eran pues con el consentimiento de las personas, y nosotros así pudimos ir rescatando estos nuevos conocimientos y también mejorando nuestras habilidades. Esto fue lo que sucedió durante nuestro primer escenario, que fue el primer semestre, y después pasamos al segundo escenario, que es cuando ya pasamos de un ambiente en casa por manera virtual, en donde no teníamos un contacto directo con las personas, a pasar al hospital. Lo primero que nos dijeron los maestros era que teníamos que conseguir las batas y que teníamos que ponerle nuestro nombre, el logo de la UNAM, el logo de la FES y también por aquí el logo de la tradición. Eso fue lo primero que nos pidieron, pero también nos empezaron a pedir algunos requerimientos para el hospital, como cortarse el cabello. Algunos compañeros se tuvieron que cortar el cabello, de que si tenían el cabello pintado, o cortarlo o ponerlo a un color no extravagante, ya que el hospital tiene ciertas reglas que debemos de seguir. Esto fue durante el segundo semestre, y algo que notamos desde que llegamos, ya que nos encontramos en grupo fuera del hospital, en el 7-Eleven, ahí todos nos reunimos y platicando entre nosotros, pues como que concordamos de que desde fuera parece pequeño, parece un poco descuidado, ya que las calles están un poco, pues, con basura. Entonces, como que esta fue nuestra primera idea, pero mi compañera Frida les irá contando más de cómo fue eso. Bueno, como mi compañera nos estaba introduciendo, afortunadamente este semestre nuestras prácticas ya son presenciales y las estamos haciendo en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Este hospital se encuentra en la Alcaldía Cuauhtémoc y a su alrededor hay muchos más hospitales, como el Hospital Infantil y el Hospital Siglo XXI. También, como ella nos fue mencionando, pues por fuera no teníamos tan buenas expectativas de este hospital. La verdad, no esperábamos como un hospital tan bonito ni tan grande. De hecho, si se ve aquí el croquis, pues podemos ver que pues, es un tamaño más o menos tranquilo. Pero una vez que entramos, nos dimos cuenta que pues nada de esto es cierto. El hospital es enorme. Nos perdimos de ley, todos nos perdimos el primer día.
Y pues es una experiencia bonita esto también de perderse, porque puedes conocer como lo que hay dentro. Y bueno, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue ir al servicio de salud mental, que ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso. Y ahí nos dieron unas pláticas como introductorias en donde nos mencionaron pues lo que se hace ahí dentro y cómo lo íbamos a trabajar. Incluso pues las encargadas de este convenio hicieron como una representación de un caso como algo fuerte para que nosotros como que nos fuéramos dando cuenta de qué iba a suceder. Igual tuvimos un curso sobre COVID, una plática, bueno, nos mostraron cómo debía ser la higiene de manos. Esto nos lo mostró una enfermera y nos dieron una plática de protección civil, ya que pues hay varios sismos, que de hecho ese día nos tocó uno, y qué hacer en caso de un incendio. Pero bueno, a lo que iba a llegar con esto de salud mental, que es a donde llegamos, es que el Hospital General es un hospital de tercer nivel. ¿Esto qué significa? Bueno, que es un hospital enorme. Mis compañeros y yo encontramos una metáfora algo linda como para explicárselos. Es un hospital enorme que dentro de él tiene varios hospitalitos, ¿no? Estos hospitalitos son los servicios a los que nosotros nos mandan, que generalmente es un psicólogo o es un psiquiatra, y que pues nosotros llegamos con él para trabajar en conjunto. Algunos de los servicios que están en el hospital es geriatría, la clínica de atención integral de diabetes y obesidad, que es donde está mi compañero Arnold, ginecobstetricia, oncología, la unidad de bienestar infantil, que es la UBI, donde está Selenia, consulta externa, hematología y clínica del dolor, que es donde estoy yo. Todo esto está regido por salud mental, que es donde todos los días debemos de llegar nosotros y tenemos que firmar entrada y salida para que ahí nos vayan registrando pues nuestras asistencias. Y ahora pues le voy a pasar la palabra a mi compañero Arnold. Les quedan 5 minutitos, muchachos, por favor, para que lo consideren. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues realmente nosotros como estudiantes pasamos a este nuevo escenario que es el hospital, y aquí se crea una pequeña metamorfosis, como podrán ver en la pantalla. Hicimos un pequeño ciclo, que es el ciclo del estudiante. Es decir, el estudiante pasa a ser un profesional en formación dentro del hospital, ya que ya no se trabaja con participantes, sino con pacientes. Ese trabajo con pacientes es una de las relaciones que hay dentro del hospital. Otra relación son los adscritos. Los adscritos son profesionales psiquiatras o psicólogos que te ayudan en tu formación dentro de esos hospitalitos o áreas específicas que nos manda salud mental. Y ahora, también algo importante que ya no te tratan como estudiante, es de que tú mismo debes de ir adquiriendo conocimientos, pero ya no te van a dejar tareas, sino tú mismo debes de investigar acerca de qué se ve en esa área. Por ejemplo, yo estoy en área de CAIDO, es la Clínica Integral de Obesidad, en donde yo aprendí no solo a atender a los pacientes, sino a convivir con cómo es la concepción de la obesidad, no solo desde mi postura en psicología, o sea, en patrones de consumo, sino también cómo ve la obesidad otros colegas, como por ejemplo los bariatras o nutrólogos. En ese sentido, mi adscrito ya no me ve como un simple estudiante, sino como un profesional, y me trata como tal, dándome nuevos casos. ¿Y cómo puedo atender estos casos de una mejor manera, o atender a los pacientes de una mejor manera? Adquiriendo conocimiento por medio de lecturas. Y a continuación mi compañera Selenia les plata, que ahora rápidamente casi en su área de salud. Sí, como yo habían comentado, yo estoy en la UBI, en la Unidad de Bienestar Infantil. Aquí nos llegan niños y adolescentes con diagnósticos de obesidad y sobrepeso. Ellos vienen catalogados como con el problema de que no tienen un apego al tratamiento. Entonces, lo principal que hacemos es hacernos las preguntas de por qué no está siguiendo el tratamiento, con quién se relaciona, qué actividades realiza. Esto lo hace la psicóloga, que es mi adscrita, y él lo hace por medio de entrevistas, de pruebas. Y algo que a mí me impactó mucho fue de que
pues ellos llegan con estos diagnósticos, pero haciendo estas pruebas dan diagnósticos de depresión, ansiedad, duelo. Entonces lo que decíamos era de que, pues si estos niños vienen con tales problemas, su principal cosa que van a estar pensando no va a ser de comer saludable, dormir a las horas adecuadas o realizar ejercicios, sino es quitar esa tristeza o esa ansiedad, porque es algo que pasan durante muchos años y que no tienen un diagnóstico ni una atención. Entonces, esto es algo que se hace un poco de lo que se hace en la UBI, y la psicóloga me fue enseñando poco a poco cómo hacer estas pruebas para que en algún momento yo las aplicara. Yo llegué a aplicarlas de forma individual sin tener la supervisión de la psicóloga, pero también estuve junto a la psicóloga escuchando cómo ella realizaba estas entrevistas. Por eso fue algo que fui aprendiendo con esto. Algo que me gustaría decirles es que organicen su tiempo, ya que saliendo de su servicio deben de realizar investigaciones, entonces necesitan este tiempo extra para poder indagar y que no se sientan presionados y que puedan, pues, lograr sacarle provecho. Mi compañera Frida les dirá un poco de su servicio. Ya esa manera de cierre, la verdad teníamos planeado extendernos un poco más, pero a mí me gustaría platicarles esta transformación que tuve yo de ser una estudiante a ser pues una profesional ya en el ámbito de la salud. Es un paso sumamente complejo, para ser sinceros. Un día de repente estás haciendo tu semestre en línea, trabajando con personas cercanas a tu círculo social, y otro día ya estás en un hospital con gente real, problemas reales, en donde ya no hay este margen de error que como estudiante muchas veces podemos tener. Entonces, este cambio que se tiene de ser un estudiante a estar ya presente en un hospital y que la gente te comience a ver como un profesional, es una parte que yo me imagino que todos deberíamos pasar. Y yo podría decirles que si tienen la oportunidad de estar en esta práctica y les interesa, hagan pues lo posible por estar aquí, ya que es una experiencia bastante grata y pues nunca estás solo, siempre estás con alguien que te puede ayudar, llámese adscrito, llámese profesores y también compañeros. La práctica es muy bonita y estoy fascinada. Ya como última cosa, nosotros queremos dejarles también nuestros correos por si llegan a tener alguna duda o alguna situación que quieran hablar y que no se pueda, que no haya mucho tiempo para hablarla durante la sesión de preguntas. Estamos abiertos a contestar cualquier duda. Y también si tienen algún conocido que esté dentro de esta práctica, aprovéchenlo y conozcan un poco más. Muchísimas gracias por su tiempo y también por su atención. Que tengan bonita tarde. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Por favor, no se vayan porque si hay alguna pregunta, pues nos gustaría que nos pudieran responder desde su experiencia, ¿sí? Entonces, pues pasó Fernanda, Arnold y Selenia. Entonces, me queda Alberto y Valeria. Andrea, no sé si también tienen una presentación en conjunto o lo harán por separado. ¿Por separado, Andrea? Entonces, empezamos contigo, Valeria, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos están viendo. Les agradecemos mucho el espacio que nos brindaron. Y bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre la práctica avanzada de salud sociocultural y de la actividad del grupo 1705, ahora 2805, que está a cargo de las profesoras Irma de Lourdes Alarcón y la licenciada Karen Bartolo. Y pues nosotros llevamos ahora, desde el 18 de febrero, a cabo la práctica en la sede Hospital Pediátrico Coyoacán. Algunos de los sustentos teóricos que ocupamos desde acá es la psicología sociocultural, en la que la persona tiene una relación inseparable de la cultura, y también las prácticas narrativas con niños, niñas y sus familiares. Desde acá la persona no es el problema es el problema situado en una parte de la vida de esas personas. Y bueno, también somos profesionales reflexivos,
Esto significa que vinculamos la teoría con la metodología, o sea, lo que vemos en las clases lo llevamos a cabo en la práctica y obviamente pues nos topamos con que en la práctica es mucho más diferente, ¿no? Y esto lo llevamos en profundización en las tutorías. Y bueno, ya por último, esto de la reflexividad sobre el posicionamiento ético acerca de las historias que nos narran esas personas. Este último punto es muy, muy importante. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Algo muy importante que debo mencionar es que todo lo que hacemos, tanto en las sesiones online como en la sede del Hospital Pediátrico Coyoacán, queda escrito en notas de campo y bitácoras que posteriormente son supervisadas por las profesoras. En las sesiones exponemos estas notas de campo detalladamente y tanto los compañeros, compañeras y las profesoras nos hacen retroalimentaciones de tipo metodológicas y teóricas y también sobre reflexiones personales. Dentro de las sesiones de conversaciones terapéuticas online, lo que hicimos primero fue crear una página de Facebook en el que publicamos contenido de tipo teórico, o sea, nuestras bases teóricas, y para la recepción de solicitudes creamos un formulario a partir de un enlace de Google y bueno, en este enlace la finalidad que tenía era conocer datos como el nombre, la edad, el por qué solicitaban nuestro servicio y ya propiamente en el Hospital Pediátrico de Coyoacán creamos carteles con diversos temas y pues ahí se encuentran nuestros carteles. Estos carteles también portaban un código QR y pues ese código lo llevaba al formulario. Las sesiones online se llevaban a cabo, más bien se llevan a cabo martes y jueves con niños, niñas, adolescentes y adultos y adultas. Nuestra población es muy, muy extensa. Las solicitudes que recibimos fueron demasiadas y bueno, hacemos trabajo con pacientes, con sus familias y con personal de la salud. Les dejamos aquí en la parte derecha algunas de las respuestas a nuestros formularios, como miedo, no sé qué hacer con mi hijo, etcétera, etcétera, como lo pueden ver. En el trabajo presencial en la sede, en el Hospital Pediátrico Coyoacán, a quien le interese ser parte de esto, pues algunos de los requisitos son cartillo de vacunación, nuestra batita blanca, lineamientos de presentación adecuados para el personal de salud. Con esto nos referimos a que pues tenemos que traer el cabello recogido, las uñas cortas, nada de pulseras, zapatos que se puedan sanitizar, etcétera, etcétera. Nuestra credencial de la UNAM vigente, clave de practicante y vigencia en el IMSS. Algunos de los servicios de atención con los que nosotros y nosotras trabajamos es consulta externa y exterior. Esta es una sala en la que los cuidadores y cuidadoras van a citas que no necesariamente tienen que ver con hospitalización. Entonces, pues en consulta externa pasa esto y en el exterior nos encontramos con que pues los cuidadores esperan a que sus familiares salgan y muchas veces traen esta angustia del diagnóstico, la angustia del qué les van a decir, ¿no? En la cita. Entonces también nos hacemos cargo de esa parte. Y bueno, ya en cirugía de niños y niñas sí son propiamente intervenciones quirúrgicas. Y en preescolares, perdón, son situaciones que no necesitan de cirugía. ¿Qué procesos de salud de enfermedad hay aquí en el Hospital Pediátrico Coyoacán? Bueno, son cuestiones ortopédicas como fracturas y malformaciones, problemas respiratorios, problemas cardíacos, autólisis. Aquí quiero especificar que este término lo utilizan en el hospital. Es una terminación médica, pero para nosotros lo llamamos ideación suicida. Un minuto, por favor. También problemas, gracias, problemas gastrointestinales y traumatología. Y bueno, algunas de las habilidades que debemos desarrollar acá es reflexión constante de sí mismos, observación, escucha atenta, preguntas que generen reflexión, documentación de desenlaces extraordinarios, flexibilidad, creatividad, capacidad analítica, politización de problemas, congruencia epistemológica, ética amorosa y respetuosa y, muy importante, la no patologización.
Y bueno, les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, les dejo los correos de mis maestras. Y pues nada más quisiera compartirles que es una práctica muy, muy, muy bonita que se hace desde el amor y el respeto. Y también se hace desde el juego lúdico a pie de cama con los y las pacientitas. Y pues en las sesiones online también, ¿no? O sea, se busca crear este espacio de confianza en el que la persona no es el problema. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahorita vamos a hablar de las experiencias, hay muchos comentarios al respecto. Entonces, pues me gustaría pasar ahora, si está bien para ustedes, a la sección de preguntas. Hay varias preguntas con respecto a lo que ya nos estuvieron platicando. Hay dos por ahí que no es parte de la sección de prácticas, pero las vamos a retomar para que no se preocupen en ese sentido. La primera es con respecto al ámbito de educación. Dice, ¿podrían dejarnos un link o una página o correo, un contacto del profesor Abdiel para ver el trabajo que hacen las instituciones educativas? No sé si por ahí está el doctor Abdiel que nos pueda comentar algo al respecto. Sí, bueno, me comentaron que ya está en el chat de Facebook el link para la presentación en grande de las prácticas, y ahí hay mucha información sobre las características de las poblaciones, de las actividades y de las instituciones en las que se dan las prácticas, ¿no? Si les gustaría abundar en información, igual pueden escribirme. Mi correo electrónico es abdielbuelna, es mi nombre y mi apellido, todo en minúsculas, y junto, @gmail.com, para poder, si hay cuestiones mucho más específicas. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? De Montserrat dice, ¿por qué es importante incluir una visión de género amplia al hacer investigación desde la tradición sociocultural? No sé quién guste responder a esa pregunta de Montserrat. ¿Alguien por ahí de investigación? Repito la pregunta a ver si alguien nos puede ayudar con la respuesta. Dice, ¿por qué es importante incluir una visión de género amplia al hacer investigación desde la tradición sociocultural? Pues si quieren, doy mi punto de vista. Sí, adelante, doctor. Sí, considero que es importante digamos, realizar investigaciones con perspectiva de género en psicología y en psicología sociocultural, porque pues hay una serie de presupuestos de la perspectiva que obviamente pues sí es cuestión de analizarlo en un momento dado, pero lo que plantea es que la vida social donde nos desarrollamos las personas está organizada, dándole una importancia crucial a la diferencia sexual, a la desigualdad sexual y a la inequidad sexual, o todavía más, quizá dicho de manera más específica, a la diferencia, la desigualdad y la inequidad entre géneros. O sea, la sociedad, bueno, nuestra sociedad y cultura, y pues yo no he encontrado ninguna que no, o no he pensado ninguna que no, le da una grande importancia al diferenciarnos a las personas
según el sexo, y pues todas las construcciones de género van hacia allí y provienen de allí. Las actividades de la vida cotidiana, los roles que desempeñan en los grupos y en la sociedad en general las personas están matizadas por el sexo, y el poder se concreta de maneras particulares en las diferencias sexuales y genéricas. Sería difícil encontrar algo de las relaciones humanas que no estuvieran matizadas por las cuestiones de las construcciones de género. Y pues la psicología, o algunas vertientes de la psicología no han podido o no le han dado importancia a esas situaciones y condiciones. Entonces, sería fundamental, o sea, no considerar las diferencias sexogenéricas, las desigualdades sexogenéricas, las inequidades sexogenéricas y sus extremos, las similitudes, la igualdad y la equidad. O sea, pues no sé, o sea, es una gran omisión. De hecho, hay planteamientos en la psicología que hablan acerca de que la psicología del niño, pero no se toman en cuenta, digamos, cómo es el desarrollo social de niños y niñas, y pues tiene que ver precisamente con cómo se adaptan los ambientes y las relaciones para ellas y para ellos, y eso es muy común. Entonces, dejar afuera a las categorías de género para mí es una gran pérdida, y de alguna manera por eso mi línea de investigación pues ya desde el título lleva eso, ¿no? Que son estudios cualitativos de la sexualidad y de la salud, pero desde perspectiva de género. Por ejemplo, permite entender cómo es que a las mujeres se les pone más en relación con la reproducción que los hombres, cómo es que la anticoncepción se concentra más de las discriminación social contra las personas que tienen que ver con la diversidad sexual por su orientación sexual o algunas identidades. Entonces, porque a mí me parece que por eso debería ser fundamental, pienso. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta, creo que muy clara, a partir de su opinión. No sé si alguien más quiera complementar la participación del doctor, o avanzamos a la siguiente pregunta. Nadie. Bueno, avanzamos a la otra pregunta. Esta es con respecto a la práctica en salud. Dice, ¿las prácticas en salud ya son presencialmente en la sede? Sí, sí, las prácticas ya están siendo en el Hospital General, y nosotros que estamos en la práctica avanzada, estamos yendo jueves y viernes de las 8 de la mañana a más o menos las 2:30 de la tarde. Ok, muy bien, gracias Frida. La maestra Irma, por favor. Sí, como lo mencionó Andrea, en su presentación en la sede del Hospital Pediátrico Coyoacán ya están siendo presenciales desde fines de febrero, y nuestros horarios son martes y jueves de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, muchas gracias, profesora. Hay otra pregunta relacionada con la experiencia de estos muchachos que nos platicaron muy bonito. Sí, perdón, maestra Sandra. Perdón, quiero agregar un horario a la práctica de salud. La práctica básica se imparte los días miércoles por la mañana, igual de 8 a 2:30, y la práctica avanzada se imparte los días jueves y viernes, como ya mencionó Frida, en el mismo horario, en el Hospital General de México. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestra. La siguiente pregunta, que tiene que ver con los estudiantes, dice,
¿Les costó trabajo el poder relacionar lo que vieron en la teoría con lo que aplicaban en la práctica? ¿Quién quisiera participar, muchachos? Sí, Andrea, luego ay, perdón, se me movieron. Primero Andrea y luego Arnold, por favor. Muchas gracias. Pues, principalmente, como se los mencionaba en la presentación, al tener estas clases de teoría y metodología, pues sí nos topamos con desde acá lo manejamos como estar en la montaña, ¿no? O sea, esas bases teóricas, ese cómo y qué hacer, y ya al estar en la práctica ya lo manejamos como que nos enlodamos, ¿no? O sea, ya ahí ya nos metemos de lleno. Y pues para mí fue una experiencia muy bonita porque aparte de todo amo mucho el trabajo con niños. Entonces, pues toparme con que, por ejemplo, ¿no? El no hablar de lleno del problema me lleva a un mundo muy diferente, ¿no? O sea, si yo le hiciera preguntas de tipo, ¿cómo te sientes desde tu, no sé, diabetes, ¿no? Es muy diferente o lo he vivido muy diferente al hacerle preguntas de tipo, no sé, hasta qué tan lejos vives del hospital, ¿no? Eso me lleva a un mundo muy diferente y pues la verdad no se me dificultó porque las profesoras al mando sí creo que construyeron un programa muy rico para nosotros los estudiantes en el que sí fuimos viendo de poquito a poquito todo lo que necesitábamos para, pues igual fue sorprendentemente hacer el trabajo en el hospital, ¿no? Porque con este contexto de la pandemia pensábamos que no iba a pasar, pero afortunadamente nos encontramos ahí y pues nos hemos llevado gratas experiencias. Muchas gracias. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Te escuchamos, Arnold, por favor, coméntanos. Sí, claro que sí, pero un favor, Abner, ¿me podrías repetir rápido la pregunta? Sí, se la repito con mucho gusto. Dice, ¿les costó trabajo el poder relacionar lo que vieron en la teoría con lo que aplicaron en la práctica? Ok, bueno, como en nuestra presentación estábamos, gracias, platicando, sí, juez, no, bueno, es complicado responder esa pregunta, ya que es una transición de estudiantes, o sea, sí te enseñan los maestros específicamente cómo hacer, por ejemplo, la entrevista de conversación, pero ya llegando al hospital general es otro show, así coloquialmente diciendo. Pero al menos desde mi área, en la Caido, al principio depende mucho del adscrito. Algunos, por ejemplo, casi todos son de corriente cognitivo-conductual y te enseñan a aplicar entrevistas de acuerdo a entrevistas estructuradas. Sin embargo, desde esta postura que utilizamos la entrevista conversación, poco a poco en lo que tú vas aprendiendo cómo dirigirte a la población y a qué tipo de población vas a atender, puedes ir implementando lo que vas aprendiendo en teoría y en metodología, pero es un proceso de aprendizaje. Así que en pocas palabras, sí se puede aplicar lo aprendido, pero no es como llegar y luego hacerlo, sino tienes que primero conocer qué vas a atender en tu área de salud. En mi caso, la obesidad, y no era solo obesidad, sino obesidad mórbida. Entonces, tienes que investigar primero eso, qué es la obesidad mórbida, para así poderle ayudar a los pacientes y aplicar todo el conocimiento del semestre, perdón, de las demás materias. Y eso es todo. Muy bien, Arnold, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más que ya no corresponde a la sección de prácticas, es una pregunta que se hizo casi al comienzo, perdón, de esta exposición de tradición. Y me gustaría hacerla, me parece interesante, a ver si alguien pudiera o quisiera contestarla. Dice, ¿cómo debe interactuar el psicólogo con los profesionales de la salud de otras disciplinas? ¿Quién nos puede apoyar? Sí, por favor, maestra. Bien, pues como lo señalé en el diagrama, esta es una
esta forma de pensar al psicólogo con otros profesionales implica la escucha de lo que para los otros profesionales también es importante resaltar de la persona, porque esto evidentemente deriva en la atención hacia la persona. Primero es esa escucha, esa distinción de lo que cada uno puede aportar a la persona también va a ser importante. Es decir, los médicos tienen el conocimiento respecto del cuerpo, los nutriólogos respecto de lo que va a girar en torno a la alimentación. Entonces, esa distinción del conocimiento que cada uno puede tener, sumado a que aún así, de manera conjunta, pueden participar. Primero es poder hacer esa distinción entre las formas de intervenir de cada uno, pero cómo en conjunto, sumado a esa escucha, puede derivar una sugerencia o un tratamiento más apegado a lo que vive la persona es importante. Entonces, el trabajo conjunto, el trabajo con otros profesionales implica también delimitar la forma en la que cada uno puede participar, pero esa escucha de lo que para cada uno es importante, pues va a ser relevante en ese trabajo conjunto, que ese trabajo conjunto pues no es algo sencillo, pero que es una forma en la que se le puede brindar una forma diferente de atención a la persona que sea complementaria o que sea de manera más personalizada, sobre todo hacia el problema que la persona puede plantear, en este caso una enfermedad crónica degenerativa, o bien la evaluación del niño y la atención a la familia. Muy bien, profesora Soledad, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la profesora Irma. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, Abner. Yo quisiera añadir a lo que ya señaló la profesora Soledad, que, pues digamos, obviamente esto está muy cruzado por una actitud de respeto total hacia esos otros saberes, ¿no? Esas otras maneras de enfocarse a la atención de los pacientes. Y en algunos casos, nosotros en las prácticas que hemos desarrollado en los hospitales pediátricos, inicialmente en el pediátrico de Tacubaya y ahora en el pediátrico de Coyoacán, también hemos podido establecer muchos vínculos respecto de las preocupaciones propias del personal de salud. Por ejemplo, los trabajadores sociales tienen muchos problemas respecto de todos aquellos trámites y cuestiones socioeconómicas y de ubicación de las personas, de las familias, porque en los pediátricos pues se atiende, como sabemos, a los niños, ¿no? Pero también normalmente los problemas que los niños presentan tienen que ver con el enclave familiar y sociocultural de donde ellos provienen, y entonces eso lo atienden, por ejemplo, las trabajadoras sociales, y ellas, por ejemplo, nos han comentado cosas como que poseen algunas herramientas, pero no suficientes como nosotros los psicólogos para atender este tipo de dimensiones que ellas enfrentan en la práctica de la atención a las familias de los niños que están hospitalizados. Por otro lado, también hemos visto, recientemente nos han solicitado las enfermeras la intervención, por ejemplo, con algunas preocupaciones que son muy válidas de ellas como profesionales. Por ejemplo, el tratar con niños y adolescentes que a veces les llevan un tanto así de estatura, ¿no? Muchachos de 15, 17 años que están altos, que son más fuertes, que incluso pueden ser algunos niños que han cometido algunos actos delictivos, ¿no? O que han entrado en algún tipo de conductas delincuenciales, y que ellas se sienten en riesgo, se sienten con miedo, y entonces algunas de las intervenciones que estamos empezando a desarrollar es justamente atender las necesidades del personal de salud, incluyendo también a los médicos, porque los propios médicos, gracias a nuestra presencia y ese diálogo que hemos podido establecer, han podido pues también confiarnos algunas cosas, como las preocupaciones que ellos como médicos tienen, las preocupaciones que les gustaría trabajar, como por ejemplo la sobrecarga, la sobreexigencia. Esto se ha visto en algunos de los casos online que se están atendiendo, porque aparte del trabajo dentro del hospital pediátrico Coyoacán a pie de cama y en consulta externa y exterior, como lo señaló Andrea, trabajamos casos online a través de este formulario, y algunos de los que han solicitado este servicio son médicos, médicos residentes o estudiantes de medicina. Y nos damos cuenta a partir de esta atención que se les ha dado a través de prácticas narrativas, pues precisamente cómo es todo este mundo de la medicina y cómo estas
pues estas preocupaciones, estas exigencias que ellos tienen, pues también inciden en su trabajo profesional. Entonces, estos vínculos que hemos podido construir han ido incluso pues hasta considerar a estos otros trabajadores de la salud también en su dimensión múltiple, como lo señalaba hace rato el doctor Gilberto, que no solo son la enfermera, el trabajador social, el médico, etcétera, sino son personas totales, ¿no? Y nosotros como psicólogos podemos atender esas dimensiones de esas preocupaciones existenciales que ellos tienen. Sería todo lo que querría añadir. Muchas gracias. Gracias, profesora Irma. Las preguntas se acabaron, fueron las que se pudieron rescatar del chat. Me gustaría leer solamente 3 comentarios. Hay muchísimos ahí en el chat de Facebook, entonces no pudiera yo leerlos todos por cuestiones de tiempo, pero pues hay algunos interesantes. Dice Ana: en mi experiencia como psicóloga en formación durante mi práctica de salud en el Hospital General de México, algo que me parece importante resaltar de lo que comparten los compañeros es que la estructura física, por ejemplo, pabellones, edificio, etc., y relacional, la diversidad de disciplinas y narrativas que hacen los profesores y pacientes, nos llevan a analizar y a atender casos muy nutritivos para nuestra formación. Además, es un hospital de tercer nivel de atención, lo que implica un acercamiento al ámbito de salud de una manera muy particular para que lo tomen en cuenta. Es uno de los comentarios. Daniel también nos comenta: tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito educativo con el profesor Abner y Alejandro Villeda en el CCH Vallejo y Azcapotzalco, y es una práctica que recomiendo muchísimo. En general, fue una gran experiencia que aprendí muchísimo en la praxis con adolescentes en temas de salud sexual, habilidades de estudio y orientación vocacional. Y hay otro que llamó la atención, dice: también en el ámbito educativo, con la profesora Lucero en la práctica y el profesor Bernardo en teoría y metodología, se llevarán una experiencia muy grata. Y bueno, hay algunos otros comentarios muy relacionados con las diferentes prácticas expuestas, entonces pues pudieran ahí checarlo a través de las redes sociales. Yo por ahora pues quiero agradecerles principalmente al equipo que estuvo detrás de la organización y coordinación de este evento, a cada uno de los ponentes, de los compañeros alumnos que también estuvieron platicándonos acerca de sus experiencias,